Ahí estamos. Bueno, entonces, mis hermanos, bienvenidos. Gracias por conectarse y vamos a orar y después vamos a tocar el tema de la oración. Entonces, David, ¿puedes darnos orando, por favor, para empezar? Sí, hermano William. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche que tú nos das, Señor. Gracias también por este tiempo, una vez más, el poder seguir preparándonos, aprendiendo más de tu palabra y también, Señor, de cómo ser líderes tanto en la iglesia como en el hogar, Señor. Y pedimos, Señor, sabiduría, también guíanos a través de tu palabra, moldéanos, Señor, a tu imagen, Señor. Y oramos igual por los demás hermanos que tal vez no estén conectados aún, que tú mismo seas eh, ayudándoles, Señor, igual que ellos también puedan estar, Señor, en estos estudios y que sea de bendición para cada uno, Señor. En nombre de Jesús oramos, amén. Amén, amén. Muchas gracias, David. Y bueno, hermano Ángel está aquí con nosotros. Bienvenido, Boqui Ángel. A ver si. Alituto, kuna, Dios bendición. Alituta, Boquigo. Dios bendice. Pagi, pagi, oki, pagi, pagi. Bueno, bueno, ya me está dando calor aquí. Por un rato me da frío, otro rato estoy sudando. El, ah, bueno, hermanos, entonces, no sé si les gustó, pero sí a mí me gustó mucho y yo pensé, ustedes creo que lo mismo. Ha sido un estudio bonito esta semana, hablando de ese requisito o responsabilidad de los pastores que es orar por el rebaño. Entonces, como siempre, vamos a empezar con los textos bíblicos y yo estoy aquí en Hechos 6 y como dice aquí, estoy en el libro anillado, ¿no? Donde habla de los textos bíblicos ahí, orar por el rebaño. Hechos capítulo 6, versículo 1, voy a leer, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, y son los 12 discípulos, sabemos, ¿no? Que son los 12 discípulos y ellos son los líderes, básicamente los ancianos, los pastores de la iglesia en Jerusalén, dice. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y bueno, nosotros sabemos, parece que es donde se establece lo que es el oficio de diácono. No habla de diácono aquí, ni después de eso en el libro de Hechos, nunca habla de diácono después de eso, pero cuando comparamos lo que habla aquí en Hechos 6 con los requisitos que vemos en 1 de Timoteo 3, parece que está hablando del mismo oficio de diácono. Entonces, por lo que creemos, aquí está iniciando lo que es el oficio de diácono en la iglesia. Y dice versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces ahí vemos, normalmente cuando hablamos de Hechos 6, siempre vamos a lo de los diáconos y pensamos en su responsabilidad, su ministerio en la iglesia, que es muy importante. Pero hoy la idea del estudio de esta semana es de enfocarnos en el versículo 4, porque dice, los pastores dicen, nosotros no podemos dedicar nuestro tiempo a servir las mesas cuando nosotros tenemos una responsabilidad diferente. Y nuestra responsabilidad es orar y el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra incluye la predicación, la enseñanza, el estudio para preparar mensajes. O sea, un pastor no puede pasar 80 horas entre semana ayudando a los miembros
pero no dedique ni una hora al estudio de la palabra para poder predicar el domingo. O sea, eso es parte del trabajo, es predicar, estudiar, enseñar la Biblia. Pero aquí dice también, es un ministerio doble, el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Esas son las dos cosas que habla. Entonces, ahí vemos, hermanos, a veces hacemos muy bien con la predicación, la enseñanza, el estudio de la palabra, pero la oración a veces nos cuesta, ¿no? A veces no somos tan fieles en la oración como debemos. Y los pastores aquí dicen, es casi complicado para nosotros imaginar eso, pero ellos dicen, nosotros no podemos ayudar a las viudas en este momento. Ustedes tienen que hacerlo. Nosotros tenemos otro ministerio y es orar. Tenemos que dedicarnos a la oración como pastores. Entonces, esto me llama mucho la atención, hablando de nuestra importancia, nuestro ministerio tan importante de la oración. Aquí en el libro Anillado dice, la primera línea dice, la oración es una disciplina que se suele descuidar en la vida cristiana y los pastores también caen en este problema. Y eso es verdad, ¿no? Mis hermanos, eso sí es verdad. Nosotros, todos los cristianos luchamos con el hábito de orar. Entonces nosotros como pastores hacemos lo mismo. Nosotros luchamos también con ese hábito de orar. Pero la idea de Hechos 6 es que tenemos que ponerlo en primer lugar, orar por los santos. Yo, eh, yo trato de enseñar a mis hijos. No soy un papá perfecto, pero estoy tratando de enseñarles a ser muy agradecidos por todo, ser siempre agradecidos. Y una cosa alguien me enseñó hace años, es algo que yo le digo a mis hijos también, es que les digo, si tú no dices gracias, si tú no agradeces por algo, eso significa que no estás agradecido. Y mis hijos dicen, no, papi, no es eso, es que nos olvidamos, es algo así, ¿no? Pero yo creo que eso es cierto, yo creo que eso es verdad. Si nosotros no tomamos el tiempo simplemente para decir gracias, esto revela en el corazón que nosotros no estamos agradecidos. Y yo creo que lo mismo en cuanto a la vida de oración. Si nosotros no oramos, eso demuestra dónde está nuestro corazón. Está demostrando la realidad que nosotros de verdad no confiamos en el poder de la oración. Si nosotros fuéramos de verdad convencidos de la necesidad de la oración, yo creo que seríamos mucho más fieles en cuanto a la oración, yo creo. Entonces yo quiero crecer en esta área. No sé qué piensen ustedes, mis hermanos. ¿Algún comentario, alguna experiencia personal en cuanto a la oración? Mi hermano William, y los resto hermanos, buenas noches. Buenas noches, Eh, Joaquín. lo que yo le digo sobre la oración, bueno, orar por mis asuntos personales. eh, Gracias a Dios siempre orado y cualquier momento. Y como yo he dicho siempre, más que todo, y con nuestra vida que estamos eh, pasando y yo he pensado siempre buscar a Dios, sea de día y de noche, cualquier momento. Pero aquí viendo en este librito, yo como que me asusto, o sea, Mm, viendo la responsabilidad, eh, orar por los miembros y de cada miembro. Entonces, para mí, por una parte, ha sido bastante ayuda este estudio de la oración y para que como que me desafía para poder comenzar y haciendo un mm, listado de los miembros, orar por cada hermano. mm, Eso yo digo, he faltado mucho,
bastante me hace falta, pero me hace pensar, me hace sentir de que tengo la responsabilidad de orar por cada hermano. Mm, Eso nos ayuda, mi hermano, en este material que nosotros estamos teniendo en nuestra mano. Y yo le digo, y también como aquí cada hermano que estamos estudiando y que pueda recordar y así cada uno podemos recordar nosotros también como pastores, como líderes y también ayudarnos a orar y para o sea, aprender como la palabra de Dios nos enseña y seguir cumpliendo lo que enseña la palabra de Dios. mm, Eso ha sido para mí, mis hermanos. Muchas gracias. mm. Amén, amén. Muchas gracias, Wakigo. Estamos ahora en capítulo 4 y creo que ese es es el capítulo más desafiante, creo que hemos Así. visto, que nos da un reto bien grande. Y sí, muy bien, muy bien. Otro hermano tal vez tiene una palabra. Contigo, Wow, Kigo, buenas noches. buenas noches, Dios le Ni le bendiga. vi, ni le vi, ahora le escucho. Sí, ahora. Bienvenido, Wakigo. Lidia, Lidia, con todo, buenas noches, Dios le bendiga. Sí, más que todo, no, es el tema de esta semana es orar por el rebaño. Es un tema bastante fuerte, ¿no? Ujú, Que, que tiene que pensar mucho, ¿no? El pastor, si realmente, o sea, esa oración hace pública, como dice en la página 33 del libro Anillado, ujú. casi a la parte final. Sí. La oración, dice, la oración pública de un pastor si por su rebaño expresa la fe en el poder de la oración. También se demuestra el amor de un pastor por el rebaño, al tomarse el tiempo de llevarlos ante el trono de la gracia en un momento de necesidad. Ujú, Entonces yo creo que, o sea, desde el momento en que Dios llama a cuidar un rebaño, si el pastor es consciente, o sea, de que tiene que estar, o sea, orando por los miembros. ujú, ujú, Entonces, ahí muchas veces digo, o sea, a veces como dice también, o sea, más arriba dice que los pastores muchas veces se preocupan más por predicar nomás, o sea, pero no por orar por los miembros. Entonces, y ujú, no sé también, o sea, es muy poco, ¿no? Que pueda ser familiarizado, o sea, también, o sea, por un miembro o, o algún, o sea, hermano de confianza, no sé si, yo de mi parte, o sea, siempre he tenido así, cuando iba a la otra iglesia, siempre teníamos compañerismo, o sea, en los jóvenes, entonces siempre orábamos, ¿no? Intercediendo unos por otros. ujú, Entonces, yo creo que eso, o sea, para mí ha sido bastante, o sea, de, como más que todo, o sea, me ha ayudado a permanecer, ¿no? Aunque ha habido dificultades, ha pasado pruebas, pero más que todo, o sea, como Dios mismo, o sea, también, o sea, siendo hijo de Dios, ¿no? O sea, él buscaba un momento, o sea, a solas con Dios. y, ujú, y nosotros, o sea, seres humanos, ¿no? O sea, somos frágiles, entonces yo creo que es también, o sea, algo muy importante que uno no debe olvidar de eso, no solamente por mí, sino también por los demás que están alrededor mío, o sea, especialmente si estoy pastoreando, o sea, yo debo tener, o sea, ya en mente, o sea, cuál persona está en necesidad y debo interceder por ellos. ujú, Entonces, como digo, o sea, eh, la parte, o sea, al final de esa página de 33, me, me llama la atención, por eso es que estoy compartiendo esto. Como decía, o sea, ujú, que ujú,
la acción pública de un pastor, dice, por su rebaño expresa dice, la fe en el poder de la oración. ¿No? Dice que también demuestra, o sea, amor de un pastor por el rebaño, a tomarse el tiempo de llevar ante el trono, o sea, de la gracia, un momento de necesidad. Mm, Entonces, cada persona, o sea, no sabemos, o sea, no, porque cada uno tiene necesidades diferentes, o sea, pasa por un momento de necesidad. Entonces uno está todo el tiempo, o sea, tiene que estar todo el tiempo orando por el rebaño. Entonces, eso, Kiko, para mm, mí sí es bastante de ayuda también, o sea, recordar, o sea, con estos estudios, o sea, cómo debe estar, o sea, un pastor. mm. Sí, sí, Eso, Kiko. gracias. Muchas gracias, Joaquín, por sus palabras. Son de mucho ánimo. Sí, el Joaquín Luis sí ha sido un ánimo en nuestra iglesia. Siempre nos da el reto y ánimo de orar más como iglesia. Y me anima sus palabras, porque no es solo, yo le conozco, no son palabras vacías, viene de un corazón y una vida que practica lo que está hablando. Y él de verdad ora por su iglesia y estoy muy agradecido por eso, Boquigo. Y sí, es un desafío para nosotros lo que habla. Y me llamó también la atención de esta parte al final en el libro Anillado. Me hizo pensar, ¿cómo me hace sentir cuando alguien ora por mí? Pero cuando alguien ora en público por mí, ¿no? Eso es otra cosa. Y eso me hace sentir el amor, me hace sentir como que estamos en el mismo equipo, ¿no? Y ayudándonos mutuamente. Entonces, sí, muy bien, muy bien. A ver, ahora veo que Brian está. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Mm. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Mm. Ahora que Brian está aquí, vamos a darte vergüenza, Brian. Vamos a hacerte una pregunta. Queremos escuchar tu opinión. ¿Ya? A ver, el libro habla mucho de la oración privada y la oración pública de un pastor. Ujú. ¿Cómo entiendes la diferencia entre las dos cosas? A ver, lo que yo entiendo entre estos dos tipos de oraciones, que la oración privada, como decía en el libro, ¿no? Puede tener una lista de miembros y orar cada día por un grupo. Entonces, eso es como que más privado, ¿no? Mm, En cuanto a las oraciones que va a hacer el pastor. Y la oración en público, como decía, ¿no? En un culto que estamos haciendo. Podemos orar por tal hermano, dijo, ¿no? Por alguna necesidad o por una enfermedad que esté teniendo, así, delante de la iglesia. Y ahí decía que no orar una, por un gato, creo que decía, ¿no? Por un animal de una señora Matilde, algo así, no por cosas como innecesarias, ¿no? Sino por ajá, cosas que realmente puedan edificar, bueno, edificarnos entre creyentes. Eso le entendí, mm, más que todo esos dos tipos de oraciones. mm. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Sí, creo que eso nos hace mucho recordar, a ver, como cristianos debemos orar. No, tenemos esta responsabilidad. Eso tenemos. Y no solo responsabilidad, oportunidad, privilegio, ¿no? De hablar con nuestro Creador todos los días. Pero como pastor es algo distinto, es algo diferente. Y como dice Brian, explicaste muy bien, porque orar en privado es algo que todos los cristianos deben hacer, pero para el pastor va más allá, porque estamos pensando, tenemos esta responsabilidad de orar por todos los miembros, todos. Y también en público, no todos los cristianos tienen la oportunidad semana tras semana de orar públicamente. Es algo muy especial que Dios le da a los pastores. Es un ministerio muy importante. Entonces, como digo, todos los cristianos debemos orar, pero hay algo distinto en cuanto a los pastores. Y, a ver, me gustaría hacer otra pregunta, hermano Pastor Nelson, a ver si nos puede ayudar. El, yo quería escuchar su opinión, porque aquí en el libro habla de, como Brian está diciendo ahora, habla de orar por motivos especiales, específicos en la oración. ¿Y qué piensas según la cultura aquí? ¿Sería necesario siempre hablar con el miembro de antemano para pedirle permiso
para orar públicamente por él o está bien si simplemente oramos por todos? ¿Qué piensa hermano Nelson? Bueno, hermano, gracias por la pregunta y cada uno de los hermanos esta noche. Dios les bendiga a todos. Eh, bueno, prácticamente el librito que nos indica, pues, específicamente son dos palabras, ¿no? Así como el Brian nos comentaba, ¿no? Dos palabras. Pero en cuanto miraba el librito verde y todo contrastaba, y me daba cuenta también en el punto donde la pregunta, pues, como indígenas, yo diría, más todo yo he estado experimentando, bueno, no sería de algo que yo hago y yo sí, sí hago, no por ese lado, sino más bien, para mí ha sido un tiempo muy importante donde hace 2 años volver acá al pastorado, acá a la iglesia en Naranjito. Empezamos, bueno, con mi específico esto, ¿no? En vista de que hay muchas personas que necesitaban, que necesitan, y también necesitamos nosotros. Entonces, hemos visto la forma donde como indígenas, pues, nos preguntan, ¿no? Entonces, ¿qué piensa? Es importante preguntar. Yo pienso que no es importante preguntar, sino más bien lo importante, más que todo, como para un pastor, yo creo que tiene que ver mucho en la oración entre el pastor y el Señor, porque hemos visto en la oración, debería así, bueno, hace unos pocos, quería, ¿no? Unos 2 años atrás, creamos un tiempito de oración con mi esposita, ¿no? En especial para, como parte del departamento de mujeres. Entonces, pues yo, un poquito comentando ahí, ¿no? Como parte de ello. Entonces, pues nosotros teníamos un cartelito donde escribíamos tal vez la persona enferma con el nombre y el apellido completo. Y Ujú. también una persona de pronto en problema, también que esté de pareja, la pareja completa. Y también por ahí de pronto una persona que está pasando un momento difícil, diría yo tal vez alguna situación, también por esa persona, o sea, nosotros hemos puesto los nombres y hemos empezado a orar por ellos. Y a lo largo del tiempo yo diría, en eso yo he visto de que Dios en verdad sí responde en la oración. La oración es muy importante, entonces yo pienso que, bueno, sería de manera también de poder entender, pero más yo pienso que como pastor no creo que veo la necesidad de preguntar, sino más bien en donde uno ya sabe de las situaciones que está pasando, de repente uno es preferible orar eh, por ellos, porque al orar con el Señor, yo pienso que con Dios ya se la tranquilidad de las personas. Y eso puedo yo mirar es porque ha habido hermanos o parejas que tal vez sin necesidad de uno irse a la casa, ellos vuelven a la congregación, me preguntan a mí, como pastor, tienen esa confianza y llegan y dicen, hermano, esto está pasando, pero yo no dependo de esto. No quiero ser así, quiero cambiar mi vida. En esta situación pasamos como pareja. Bueno, al fin algunas cosas que han pasado así. Entonces, yo en eso he visto que Dios en verdad sí responde. Entonces, Ujú. para mí, la Amén. oración, al ver esto, para mí ha sido muy, muy tocante este capítulo, diría yo, así como la pregunta que me hacía. Entonces, y más, me queda también que en este librito de la milagro, pues hay una partita donde para mí me quedaba una partita más desafiante, que donde decía, la acción más importante para los pastores es crear en el día de oración regular. Entonces, yo pienso que tal vez como pastores nosotros deberíamos buscarles también un tiempo, tal vez, de diferentes formas, diría, ¿no? O sea, no quiero decir tal vez
solo con una forma de orar por tal persona, por eso, no, sino en diferentes formas. Pienso yo así, entonces yo creo que como pastores nos hace mucha falta de poner en acción. Bueno, no sé si de Mm, pronto pude responder, pero con un poco de experiencia que yo podría decir y puedo entender. Entonces, ujú, pero a pesar de eso, bien claro nos dicen, ¿no? La oración nos lleva más allá. Entonces, pues, y nos ujú. hace mucha falta, hermano. Gracias. Sí, amén, amén, mi hermano. Muchas gracias por sus palabras. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Es tan importante, pero sabemos es tan eficaz, sabemos que es tan poderosa la oración, pero aún así la vida de pastor es una vida llena, ¿no? Especialmente para los hermanos aquí, hermanos ancianos pastores que están tratando de mantener ese equilibrio entre la vida personal, la familia, el ministerio y también un trabajo a tiempo completo. Esto es complicado y a veces la primera cosa que desaparece de la vida es la oración. Entonces es un desafío para nosotros eso y gracias, sí, yo creo que sí es importante preguntar en ciertos casos, ¿no? Ciertas cosas. Obviamente, hermanos, sabemos que cuando los miembros tienen más confianza en nosotros, van a pedir ayuda y van a pedir consejo de cosas muy, muy privadas. Y creo que no es necesario decir, pero por si acaso, obviamente no vamos a orar por estas cosas. No vamos a orar o decir cosas que no deja algo en claro. Por ejemplo, oramos por el matrimonio de tal pareja. Y si decimos algo así, toda la iglesia queda pensando, ¿qué está pasando con ellos, no? Y así no queremos usar el tiempo de oración para causar curiosidad en los miembros, sino orar por cosas que ya sean públicas, ¿no? Cosas ya conocidas para que toda la iglesia pueda estar orando. Y puede haber tiempos también, por ejemplo, digamos, un hermano tal vez tiene cáncer en la iglesia. Queremos orar por él, pero puede ser que él no quiere que toda la iglesia sepa todavía. Entonces, en casos así, no preguntamos de antemano. Pero Dios nos va a ayudar con la sabiduría en eso. A ver, ¿alguien más tiene un comentario o una pregunta de esta parte? Contigo, Sí, Oki Angel. Ujú. contigo, buenas noches con todos, hermanos. Dios les Buenas bendiga. noches. Eh, una cosita, mi hermano. Bueno, primero, quiero comentarle o tal vez una corta experiencia y también unas preguntas quiero hacer. Y bueno, es sobre la oración, como estos libros que nos ayuda bastante, en verdad, eh, personalmente, bueno, la oración, eh, como le digo, no hemos dejado de orar como aquí en la familia, pero hay, he sentido viendo estos capítulos, en este estudio que necesitamos más allá de esto. Bueno, de mi parte quiero compartir lo que hemos tenido, bueno, gracias a Dios, oh, que hoy, bueno, no estamos todos perfectos, pero yo he tenido la respuesta de la oración en mi familia, entonces, pero he tenido mucho, digamos, conforme a que decía la oración, es una disciplina que se suele y descuidar en la vida cristiana. ¿Verdad que cuando es lo que yo he buscado o me he dado tiempo cuando tal vez hay una necesidad o un problema, como dice una oración ferviente, tal vez profundo, o dar tiempo, pero a veces cuando estamos marchando bien, a veces se olvida, digamos, dar más tiempo. Pero en este punto he visto que es tan necesario para personalmente, para nuestra familia, para la iglesia, como los hermanos comentaban, ¿verdad?, sobre
los enfermos, sobre la salvación de un no cristiano, sobre los matrimonios. De todo necesitamos hacer la oración. Y también, bueno, a este punto que lo que también una tan gran responsabilidad, bueno, por lo que aquí habla más pues, sobre los pastores, porque en verdad hay mucho trabajo, digamos. No queremos cargarle solo o culpar al pastor, pero hay una gran responsabilidad para los que son llamados, ¿sí, no? Entonces, en verdad que un hermano me decía que estoy orando por ti. Aunque de distancia me dice esa palabra, me anima mucho cuando dice estoy orando por ti, o por su familia, o Ujú. por su ministerio. Eso me fortalece mucho, me anima mucho eso. Entonces, esa es la responsabilidad de los líderes o del pastor cuando llama o me envía cuando me envía un mensaje, cuando da esa palabra, me siento muy contenta. Así creo que tal vez en este sería, ¿cómo se puede decir? No es tan necesario, digamos, sería bueno ir donde una familia, pero también es importante enviar un mensaje, decirle estoy orando por ti, por la situación que está pasando. Eso es lo que desde mi persona falta mucho, o también tal vez puede ser, tal vez también habrá debilidades en pastores también, puede ser, pero este punto es muy importante que necesitamos eh, poner en práctica esto. Entonces, esto es lo que estuve pensando, entonces, sí, lo que yo sí me he tenido la respuesta, una oración, como aquí decía una parte en el librito de Anillado, cuando dice, los pastores que creen en el poder de la oración se sacarán tiempo para orar. Entonces, así, Mm. en mi experiencia, como les digo, parecía que era difícil, pero dando tiempo en oración, mm, y tal vez ser disciplinado, creyendo que Dios puede hacer o puede cambiar. Dios, en verdad, sí eh, cambia a una persona, aunque parece que, digamos, pensando en solamente nuestro pensamiento humano, se piensa que tal vez no se puede, pero creyendo que Dios puede hacer, entonces sí se puede, sí pueden ver el resultado. Entonces estuve pensando mucho en la oración, hace falta bastante desde nuestros hogares, nuestros hijos, para que la iglesia también, para que eh, tal vez dentro de la iglesia, no todos tal vez no todos son los cristianos, pero con la ayuda de Dios, Dios puede tocar en esa oración para que tenga la salvación. Estuve pensando, Ujú. hermano, una preguntita que me estuve pensando, no sé cómo esta práctica o cómo se puede, estuve pensando en una parte donde decía, a ver, en Gálatas, a ver, en Santiago, perdón, en Santiago 5, 13, 16, una parte voy a leer para encontrar una parte, no ya, verso 14, esto quería preguntar mi hermano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto quería que nos ayude explicando, ungiendo con el aceite, cómo puede ser, no puede entender más de esta práctica o no puede entender, entonces quisiera que nos ayuden hermanos en este versículo donde dice ungiendo con aceite. Este hermano William o otros hermanos pueden ayudarnos. Ujú. Sí, muy bien. Gracias, Boquico, por sus palabras.
Y gracias también por el ánimo, ¿no? Dios es un Dios que obra, no es que cuando hablamos de oración, no es que estamos hablando en algo así vacío. Dios sí bendice, Dios contesta las oraciones. Y gracias también por la pregunta. Y justo iba a decir, leamos por favor a Santiago 5, 16, si tiene la Biblia, ahí pueden ver. Perdón, 14, ¿no? Santiago, Santiago 5, versículo 14, como dice Ángel. Ahí dice, está alguien enfermo, dice que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Am, entonces, bueno, hay dos cosas aquí. Número uno, hay la verdad acerca de la oración. El sufrimiento nos empuja a la oración, específicamente la oración en la iglesia de los ancianos, de los pastores. Eso es algo muy específico que vemos. Y ahí vemos otro ejemplo de lo que hablamos el domingo. Cuando dice anciano en la Biblia es plural siempre. Y aquí pueden ver en el versículo, anciano es plural, iglesia es singular. O sea, hay ancianos, varios, iglesia, una. Hay una iglesia con varios ancianos. Es otro ejemplo que vemos. Y no sé qué es la situación de sus iglesias, pero les puedo prometer eso. Hay miembros en su iglesia ahora que están experimentando el sufrimiento y la pregunta en su mente es ¿por qué? Si Dios es bueno, si Dios me ama, ¿por qué el sufrimiento? No entiendo. Y la Biblia está llena de versículos que nos ayudan a entender el porqué del sufrimiento. Y aquí es una de las razones. Como creo que era Wokian le estaba mencionando, cuando todo nos va bien, la oración desaparece de la vida y esta comunión con Dios desaparece. Pero cuando entramos en sufrimiento, enseguida vamos a Dios en oración. Esa es una bendición del sufrimiento en la vida, porque nos empuja a nuestro Dios, a tener una más intimidad con Él. Entonces ahí vemos quiénes son los líderes de oración en la iglesia, son los ancianos. Ellos van a orar por Él. ¿Y cómo van a orar? Dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Qué significa eso? ¿Alguien tal vez ya ha estudiado eso? No, queden con la misma duda. Wolfgang. Es porque todo el mundo tiene esta duda. Sí. A ver, les ayudo con una cosa, rapidito, en el estudio bíblico. Cuando encontramos algo en el Nuevo Testamento que nos deja como así con dudas, como que eso no tiene sentido, no entiendo esa parte. Lo que queremos hacer es comparar el versículo con toda la Biblia, con todo el Nuevo Testamento específicamente. Ya, entonces en el Nuevo Testamento tenemos tres partes principales. Tenemos la vida de Jesús, la primera iglesia o la iglesia primitiva y las cartas o las epístolas. Ya, tenemos las tres partes. Entonces, cuando vemos algo en el Nuevo Testamento, queremos hacer esta pregunta. ¿Vimos el ejemplo de Jesús haciendo estas cosas? ¿Vemos el ejemplo de la iglesia primitiva haciendo eso? Y la otra pregunta, ¿vemos tal vez mandatos específicos en las epístolas acerca de esta cosa? Esas son las tres preguntas que queremos hacer. Jesús, la iglesia, las epístolas. Llegamos a esto, por ejemplo, debemos ungir con aceite los enfermos. Entonces vamos a las tres preguntas. ¿Vemos ejemplos de Jesús uniendo con aceite a los enfermos? La verdad es que no vemos ejemplos de eso. Vamos a la iglesia primitiva. ¿Hay ejemplos en el libro de Hechos de ungir con aceite? No hay. Entonces vamos a las cartas. Y ahí en las cartas o las epístolas, ahí vemos un solo versículo, habla de eso, de ese tema, ungir con aceite. Entonces cuando vemos eso, las tres preguntas hemos tocado, ya, solo es uno, ya, solo hay un versículo que habla de este tema. En otras palabras, no es un tema así gigante, grande en la Biblia, es algo mínimo, es un detalle. ¿Pero qué significa? Probablemente hay dos opciones, tal vez tres. La primera opción sería, es algo que nosotros tenemos que hacer hasta el día de hoy. Es una opción.
El problema de eso es que Jesús no hizo, la iglesia primitiva no hizo. Entonces, porque eso no tiene mucho sentido. La otra opción es que sea simplemente ungir con aceite como las ceremonias del Antiguo Testamento. Y como Santiago fue escrito a judíos, puede ser que toca algo de eso, de la ceremonia, y solo para ellos, ¿no? La otra opción que el John MacArthur, él piensa, que creo que es lo más probable, que el aceite era una medicina. Y como los cristianos en el libro de Santiago estaban sufriendo mucha persecución y llegaban a la iglesia con heridas, y los ancianos pudieron aplicar este aceite como medicamento y también orar por ellos. Esa es otra posibilidad. El texto no nos explica, estamos como viendo las posibilidades nomás. Entonces, eso es Woki Ángel. Esa es la respuesta que tal vez no es una respuesta clara, pero nos da una idea al menos de la posibilidad. Entonces, sí, bueno, Wakigo, muy buena pregunta. Ahora, Pague aquí, sí, pague Wakigo, aquí. con mucho gusto. Ahora, veremos un versículo más, por favor. Hebreos, ¿quiere? 13:17. Ya, a ver, David, no sé si tienes por ahí la Biblia. ¿Puedes darnos leyendo? O, Hebre- sí, sí, Hebreos 13:17. A ver, justo estaba ahí, pero ya le cambié a Santiago. A ver, Ujú. Hebreos, mm, 13:17, ¿no? Sí. La palabra del Señor dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. ¿Tal vez? ¿Se escuchó? Sí, sí, estamos escuchando. A ver, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Como quienes han de dar cuenta, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Am, Esas dos palabras, dos mandatos, ¿no? Obedezcan y sujétense. Son mandatos que nos hace pensar en la autoridad del pastor y de los ancianos. Ahí tenemos mucho cuidado ahí, porque hay muchos pastores que se aprovechan de la autoridad. Pero el pastor que predica la palabra de Dios tiene autoridad, la autoridad de la palabra, para decir, así dice el Señor. Y el pastor tiene la autoridad para decir, ah, estás conviviendo, estás en pecado. Ya, el pastor tiene la autoridad para hablar así. El pastor no tiene la autoridad para decir, ya, ah, ¿qué será? No puedes tomar Coca-Cola, no es bueno para tu salud. El pastor no tiene esta autoridad. Pero cuando basa su enseñanza en la palabra de Dios, así tiene autoridad. Entonces es de provecho para los miembros someterse al pastor y obedecer las enseñanzas. ¿Por qué? Porque son las enseñanzas bíblicas. Si es que son, ¿no? Y aquí dice, obedezcan y sujétense porque ellos, los pastores, velen por sus almas. Ellos velen por sus almas. Ustedes entienden la palabra velar, ¿no? Velando, ¿no? Siempre un ojo puesto. Como hablamos de la sana doctrina, los pastores velan la sana doctrina. Un ojo siempre está viendo, escuchando las alabanzas, escuchando las enseñanzas, para asegurarse de que todo esté bien. Así con los miembros, velando por los miembros, orando por ellos. El pastor va a rendir cuentas a Dios por sus miembros. Eso nos enseña que todos los comuneros de Chirihuasi no tienen que, o sea, hermano Carlos, hermano Elvis, no tienen que rendir cuentas a Dios por todos los comuneros de Chirihuasi. No, 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 no. Solo los miembros de la iglesia. Por eso tenemos que saber quiénes son los miembros. Necesitamos una membresía clara en las iglesias, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de velar por sus almas. Bueno,
¿Tiene sentido? ¿Hasta ahí? Alipache, alipache. Entonces, ahora la pregunta, ¿cómo vamos a aplicar eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo vamos a poner en práctica lo que habla el libro esta semana? Bueno, hermanos, yo de mi parte, viendo el libro de Hechos, y creo que la respuesta está en el verso que leímos. Para aplicar, como decía, que la persistencia en oración. Eso nos motiva más que todo como los pastores también. En verdad, sí, ¿no? Hay muchas personas que de pronto, o empezando de mí mismo también, a veces pensamos que ya estamos orando. Sí, estoy orando, pero de acuerdo mirando el manual que vemos y mirando del libro de Hechos, capítulo 6, miramos que los apóstoles persistían en la oración. Por eso nos hace entender de que yo pienso que esa es la práctica más que hay para los pastores y para los... Bueno, no sería bueno para los pastores, sino para los cristianos, diría que, ¿verdad? Porque eh, vemos que la oración es una oración eficaz que puede cambiar el rumbo de cada, cada vida de las familias, tal vez de pronto están pasando por momentos difíciles, y esa oración eficaz puede estar cambiando totalmente la vida de las personas. Entonces, después de este verso, pues para mí mi conclusión es que la oración que nosotros hasta hoy, yo digo que hacemos, no veo lo suficiente, sino más bien debemos ir más allá. Ujú. Eh, Amén. Amén. Gracias, Kiko. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Cómo quiere poner en práctica? A ver, unos pasos prácticos, tal vez para este mes de marzo. ¿Cómo podemos mejorar el tema de oración pastoral en nuestras iglesias? Lo que digo, O Kiko. sí, bueno, algunas recomendaciones que daban el libro también es, o sea, tener un plan, ¿no? Ujú, Creo que algo que podríamos hacer es identificar tal vez no a todos para empezar, no sé, pensar en unas 5 familias y orar por los miembros de esa familia, ujú, ¿no? Y, y creo que eso es bueno, tal como em, em, por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo en mi juventud luchaba mucho en, en tener una disciplina de la lectura de la Biblia y yo pensaba, ¿no? Que yo voy a leer cada día, pero si no tengo un plan de lectura, o sea, rápidamente se puede perderse. ujú, Entonces, creo que no hemos tenido ahora no he tenido, al menos yo, un, un plan, digamos, sistemático de orar por un miembro o miembros de la iglesia. Creo que eso es un ujú, tema práctico que nos sugiere también el libro. ujú. Sí, sí, amén. Un plan claro, sencillo, ¿no? Eso sí sería bueno. Yo creo que habla de dividir los nombres según los 28 días del mes por, por febrero, que solo tiene 28 días, ¿no? Am, pero así dividir, en las iglesias más pequeñas puede dividir por semana, ¿no? Cada semana, cada 7 días, si solo tiene 5, 10, 15 miembros, no hay razón que no puede orar por todos los miembros cada semana. Pero una iglesia más grande, como la iglesia de Chirihuasi o la iglesia de Naranjito, puede dividir todos los miembros en el mes, ¿ya? Y recuerden, todos los miembros no sería todos los que asisten. Estamos hablando de los miembros, los que son reconocidos como miembros, los cristianos, los que tienen así fruto del Espíritu Santo y son miembros, orar por ellos.
también oramos por todos, ¿no? Los que están asistiendo, los niños, todos, pero especialmente para los miembros. Esto sí es bueno. Y a ver, tal vez una persona más tiene otra idea, otro comentario acerca de cómo poner en práctica ese tema de oración por los miembros. Ok, yo estoy pensando como la lista tiene hermano secretario de la iglesia, entonces pedirle al hermano el listado, como usted dice, eh, más que todo como familias encabezados en cada familia, más que todo como cabezas. em, Ahí incluido jóvenes o niños, pero de cada familia eh, puedo pedir al hermano secretario y para tener personalmente en la casa y para separar tal vez en cada semana y así orar por toda la iglesia. Eso estaba pensando mi hermano. Ujú. Sí, buena idea, me gusta la idea. Y el involucrar también a más personas, ¿no? Eso sí es una buena idea. El, si no hay nadie más, les dejo con una cosita también. Mi pastor sabía decir, y era un ánimo para nuestra iglesia. De vez en cuando, a ver, el pastor ora en privado, el pastor ora en público, ah, pero también el pastor puede animar a los hermanos a estar en oración. O sea, siempre debe ser parte de las enseñanzas, las prédicas, simplemente una palabra de ánimo, siempre empujando los miembros hacia la oración. Esto creo que sería algo de mucha ayuda. Mi pastor siempre sabía decir, por ejemplo, tal vez los domingos de noche, sabíamos tener culto domingos de noche y solo los miembros más fieles estaban ahí y él siempre sabía preguntar, a ver, ¿quiénes son los que enseñan escuela dominical? Y tuvimos que levantar la mano, ponernos de pie. Y una vez que tenga la atención de toda la congregación, dice, ahora a todos los maestros de escuela dominical, sabe hacer una pregunta. ¿Están orando por sus alumnos? Y eso era su pregunta, ¿no? Y nos dio la oportunidad para hacer una autoevaluación. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y eso era no solo el pastor orando, sino también animando a los otros líderes en la iglesia a estar en oración. Entonces nuestra oración va más allá de nuestra boca. También los otros ancianos, también los diáconos, también los maestros y todos los que están sirviendo en ministerios. Eso era una cosa que me animó como joven, ¿no? Y quedó en mi mente, recordando la importancia de orar. Y así es, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que siguen. Me anima mucho que ustedes vienen listos para compartir. Me hace pensar que están haciendo sus tareas, deberes, están haciendo la lectura y todo. Y eso me anima mucho, no solo por la clase, sino porque yo entiendo que eso va a ser de mucha bendición para ustedes. Me ayudó mucho, 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 mucho. Y espero que sea lo mismo para ustedes. Entonces, mis hermanos, les agradezco. Espero que descansen bien y nos veremos en 8 días. Vamos a estar orando por ustedes. A ver, rapidito, vamos a terminar en oración, pero quería preguntar, este domingo que viene, ¿quién está predicando en Chirihuasi? Pastor, Sí, Pastor Leoncio y, a ver, en nuestra iglesia, hermano Luis está predicando a ver, ¿dónde? En Naranjito. Está en silencio, Wakigo. Pastor Nelsito predica. Buenas noches, Huequicuna. Buenas noches, ya, Wakigo, Joaquín Pagishubuya. Leónico, Angie Okigo. Angie Wakigo, ahí está. Chaya Mupani. Angie Vishaka, ahí está. Ya, Sí, sí. entonces,
Sí, hermano Nelson y... A ver, ahí en Punguaico también. ¿Qué será? ¿El hermano Carlos? Sí, hermano William, Mm, de este domingo, el próximo, me estaba diciendo justo que le ayude con la prédica. Hace mm, rato nomás me llamó. Alipache. Sí, sí, Muy para esta bien, semana Carlitos mismo va a estar predicando. muy bien, muy bien. Entonces vamos a orar por hermano Carlos, hermano Nelson, hermano Luis y hermano Leoncio también. Vamos a orar por los cuatro. Entonces, así es. Tal vez el Hanji Wakigo que nos ha bendecido con su presencia nos puede ayudar con una oración de despedida, por favor, orando por los predicadores este domingo. Amén, No. amén. Oki Bolívar está riendo ahí, estoy mirando. Vemos la cara. Bueno, a mí también que no vean. Ali, Amén. tota, Alituto Wakigo. Buenas estoy, noches. bueno, damos gracias a Dios. Yo alcancé creo que unos 15 minutos en camino de San Clemente a Rumipamba. Bienvenido. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, Señor bendito, te agradecemos en esta noche. Mi Dios eterno, gracias por la sabiduría, gracias Señor por todo lo que tú has permitido, Señor, aprender en esta noche. Quiero agradecer por mi hermano William, por este hermoso tiempo y por cada uno de los hermanos siervos que han estado, Señor, en esta hora, compartiendo lo que se ha aprendido, lo que también podemos enseñar, Señor. Gracias por todo este material que nos ha compartido, el cual, Señor, ha sido de gran bendición para poder nosotros prepararnos, para poder corregirnos, instruirnos y ser unos siervos idóneos para poder llevar a las iglesias, a las congregaciones, mi Dios. Oramos por los hermanos quienes están listos para esta semana para llevar ese mensaje, hermano Pastor Leoncio, hermano Luis, también Señor, hermano Carlos, hermano Pastor Nelson, y también Señor en las misiones, en los miércoles igual en las iglesias, los diferentes hermanos encargados quienes están dispuestos ahí preparando también las enseñanzas. Mi Dios, con tu Espíritu Santo, como el Maestro, Señor, que puedas darle sabiduría, entendimiento, que puedan compartir tu palabra conforme a tu voluntad. Dios, muchísimas gracias por este hermoso tiempo y nos despedimos agradecidos, Señor, por haber tenido este hermoso tiempo. Gracias por todos y por todos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Pagi Wakigo. Bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones. Que descansen bien. Ay, gracias, hermano Gracias, William. hermanos. Bendiciones. Kayakama, Kaya, Kaya kama kikuna. kaya, kayakama, kaya, Rancho.